Buenas tardes, ¿cómo Hola, están? hermano Bienvenidos, Víctor. bienvenidas. Saludos afectuosos, fraternales para cada uno de nuestros auditores que nos escuchan en el 104.7 FM Estéreo, Radio Nuevo Mundo Patagonia, y nos ven a través de las redes sociales, el Facebook Nuevo Mundo Patagonia y nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Así es que ya estamos todos conectados, está también nuestro invitado en línea, estamos todos listos, todos preparados, todos dispuestos para comenzar a arrancar una nueva semana de primera línea, correspondiente al programa del día de hoy, lunes 13 de abril de 2019, empezando una nueva semana de cuarentena. Junto a nosotros, nuestros panelistas habituales, don Fernando Bamón de Avendaño. Lo van a retar, don Fernando. Yo voy a llamar a la comisión política y voy a decir que usted está fumando. Lo van a retar. Don Fernando Bamonde, buenas tardes. Hola, Claudio. Hola, Dalibor, Sebastián y Pancho. Hola, hola. Exactamente. Está también junto a nosotros don Sebastián Aranda, que esperamos que no haga tanta bulla este programa. Ahí va, creciendo la barba, creciendo la barba también. Don Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista Magallanes. Don Dalibor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes a todos los oyentes, televidentes, cibernautas, ¿todo bien? Y nuestro invitado especial para el día de hoy, don Francisco Alarcón Navarro, actual presidente de la agrupación de expresos políticos, y también tiene hartos ex a su haber. También fue presidente del Partido Comunista Regional Magallanes, ex presidente de la CUTS, y para qué vamos a seguir con los ex. Panchito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estimados compañeros. Muchas gracias por la invitación y bueno, hay que mantener la distancia. Sí, así como en la enseñanza básica, uno ponía el brazo así, ¿se acuerdan ustedes, no? Y lo Así formaban en es. fila y hacían marcar la distancia. Muy bien, Cayó el carnet. el día de hoy vamos a desarrollar un programa orientado principalmente en dos grandes temas. Para eso está Pancho con nosotros. Vamos a hablar del tema de derechos humanos, que por lo demás a nivel nacional ha estado muy en boga todos estos últimos días a propósito de esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que la práctica deja en libertad a 16 violadores de los derechos humanos, pero también vamos a hablar de la situación de derechos humanos más global en el país y de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en nuestra región a partir del mismo estallido social y hoy día en el plano de los derechos humanos a propósito del COVID-19. También vamos a aprovechar la presencia de nuestro invitado para conversar acerca de la realidad que hoy día los trabajadores están sufriendo en medio de esta pandemia, particularmente en este gobierno que en definitiva tiene prácticamente en la indefensión total a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Comenzamos entonces, a propósito de lo que decíamos al inicio, comentando, queridos compañeros, compañeras, acerca de esta resolución, de esta polémica decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resolvió absolver a 8 condenados por violaciones de derechos humanos y rebajar la pena en 3 años y 1 día a otros 9, a quienes también se le otorgó el beneficio de la libertad vigilada. Este ha sido un fallo muy criticado, una señal además simbólica de esta resolución en materia de derechos humanos. Y nos recuerda los peores tiempos de los tribunales de justicia chilenos, en definitiva, dictando sentencia a favor de los violadores de derechos humanos hoy día, aprovechándose un poco, o sea, en el marco de esta pandemia, donde sabemos que en general en las cárceles se vive un tema allí de hacinamiento, no así en Punta Peuco, que efectivamente las condiciones son otras. Pancho, sobre esta resolución que ha afectado mucho a las organizaciones de derechos humanos en nuestro país, esta resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Bueno, sí, sí, manifestar primero desde la agrupación el total rechazo a esta medida que pone cierto, o yo diría que se instala, digamos, a partir de este gobierno, que lo hace en un momento también de forma oportunista, ¿cierto? Entendiendo que hay de por medio una crisis desatada por esta pandemia y que aprovecha, digamos, esta situación para buscar, yo diría, congraciarse con estos esbirros, ¿ciertos?, que han sido condenados, y una vez más, ¿cierto?, los tribunales dan cuenta de que no están para hacer justicia, en definitiva, en torno a crímenes de lesa humanidad, porque aquí estamos hablando de condenados por crímenes de lesa humanidad, por violadores de derechos humanos, y se desata, digamos, esta medida que beneficia a torturadores, a ex miembros de la DINA, CNI, y que tienen, cierto, a su haber un tremendo prontuario, yo diría, pasando por encima incluso de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los compromisos que Chile ha suscrito en torno a estos temas. Eso por un lado, y también decir de que se hace, ¿cierto?, en una condición donde se sabe que más allá de las reacciones que hay desde los distintos sectores organizados de agrupaciones de derechos humanos, pero también de los partidos de oposición, aun cuando se manifieste este rechazo a esta medida, yo diría que es una de las actitudes más oportunistas de este gobierno, y que debiéramos también entenderlo en lo que ellos representan y son, porque aquí los que hoy día están gobernando son precisamente los hijos de la dictadura, los hijos de Pinochet, son los que hoy día están en el gobierno. Dalibor, a este respecto, una de las muchas declaraciones de agrupaciones de derechos humanos, la declaración de los familiares de víctimas de torturas, desapariciones y ejecuciones durante la dictadura, ha calificado este fallo como una resolución aberrante, inaceptable, y en su inicio, donde se determina en definitiva quiénes son los responsables de este fallo, dice que la Corte de Apelaciones de Santiago, a través del ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, vamos recordando los nombres, la ministra Mireya López Miranda y el abogado integrante Cristian Lepín Molina, emitió un fallo de segunda instancia que representa en todos sus extremos la posición del pinochetismo al interior del Poder Judicial. Son jueces nostálgicos de la dictadura cívico-militar que reivindican las violaciones de derechos humanos, dándole impunidad a los agentes de la DINA que cometieron secuestros, tortura, homicidio y desaparición forzada. Sí, efectivamente es clara y contundente la declaración de las organizaciones de derechos humanos, y uno tiene que remitirse aquí claramente a los compromisos que adquirió Piñera con su electorado. Esto lo hace en campaña para el periodo Piñera 1, digamos, y es fuertemente criticado, diría yo, por los sectores más reaccionarios de la derecha y de la ultraderecha, sectores como los de Kast, la familia militar en particular, porque lo acusan de no haber cumplido su palabra en relación a liberar a los presos de Punta Peuco en Piñera 1. Posteriormente insiste él en esta voluntad, se lo plantea a su electorado para el periodo de Piñera 2, y ahora, como bien dice Pancho, se aprovecha de esta crisis, este oportunismo muy particular de este sector y de Piñera en particular, diría yo,
porque él prepara el terreno de alguna manera, ¿cierto?, en el tiempo, genera las condiciones para obtener entonces un fallo favorable. No es casualidad que los integrantes de esta sala sean los que son. Ahí hay un trabajo previo político del propio Sebastián Piñera, y aprovecha este momento de crisis entonces para ejecutar y cumplir con este compromiso en alguna medida que tenía con la familia militar, con la ultraderecha pinochetista, y creo que no es más que eso, lo que en algún momento nosotros hablamos y decíamos que era la letra chica respecto de algunos proyectos de ley. Hoy día ya abiertamente ya no pasa ni siquiera por letras chicas, sino que simplemente son acciones decididas, fascistoides, que él ejecuta de cara al país, aprovechando que el pueblo de Chile hoy día está sometido, ¿cierto?, a estas cuarentenas, a esta preocupación de tener que quedarse en las casas. Ahora, no es menor el hecho de que esta medida se aplica a este comando que su objetivo era exterminar al Partido Comunista de Chile. Y por supuesto dentro de los desaparecidos están los familiares de nuestra querida Anita González, los hermanos Recabarren, Cantero y tantos otros. Y con esto, además, tal como decía Pancho al inicio, Fernando, se pasan a llevar incluso algunos acuerdos suscritos por el gobierno de Chile, acuerdos internacionales, como el mismo acuerdo de Roma, y se utilizan subterfugios jurídicos como el subterfugio de la media prescripción para rebajar la pena, donde efectivamente nosotros sabemos que estos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Fernando, vamos. El hecho en sí tiene de una gravedad absoluta, producto de lo que ha sucedido en los últimos 50 años dentro de la sociedad chilena. No hemos sido capaces, por tanto, como sociedad, de establecer un marco de reparación, de justicia, de verdad, en todas las sistemáticas violaciones que vivimos desde el 11 de septiembre del 73 en adelante, y lo que está ocurriendo hoy día no hace otra cosa que hablar muy mal de toda la institucionalidad, porque aquí tenemos una iniciativa que finalmente se cumple, que emana del propio gobierno, del Poder Ejecutivo. Tenemos a los tribunales de justicia involucrados en primera instancia. Esto llegará eventualmente a la Corte Suprema, pasó por una Corte de Apelaciones. Sin embargo, habla mal de dos poderes del Estado y un tercer poder del Estado también, que no ha estado a la altura, y particularmente la oposición, de tener la fuerza para no perderse, porque está perdida gran parte de la oposición, discutiendo otras cosas, tratando de ganar cuotas de poder que hoy día resuelve de manera individual, más que colectiva, como bloque o como partidos políticos que en efecto sean de oposición. Acá nos parece que más allá de las organizaciones de derechos humanos, que tienen que hacerlo, que es su tarea, de discutir esta iniciativa, nos parece que la oposición tendría que tener una mayor fuerza en expresar lo que está ocurriendo a vista y paciencia de todos, y que no es otra cosa que el compromiso adquirido por un gobierno de derecha con, precisamente, que les dieron la riqueza, les dieron el poder a través de la implementación de un modelo económico y social durante la dictadura. Entonces, esta es una cuestión de suma gravedad y que desfonda tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Entonces se nos está desfondando la institucionalidad cada día más, y con estos hechos profundiza una crisis que es muy aguda en materia política, en materia social, en materia, yo diría, laboral y todos los ámbitos de la vida social de Chile. Sebastián, nosotros decíamos recién que efectivamente esta decisión, esta resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago pasa a llevar algunos acuerdos que el Estado de Chile ha suscrito a nivel internacional. Pero si uno se mete
a revisar el fallo, me costó harto encontrarlo, pero estuvimos revisándolo, no hay que saber mucho de derecho para darse cuenta que es un fallo efectivamente aberrante, porque, por ejemplo, para dejar sin efecto la sentencia del ministro de Fuero, del ministro de Justicia, esta corte de apelaciones, lo que dice es que efectivamente no se cumplen las condiciones o los elementos que constituyen el delito de homicidio calificado, es decir, de asesinato, sino que de homicidio simple. ¿Por qué? Porque el ministro lo calificó, una de las características, lo calificó como como lo dice la ley, ¿cierto? Como un hecho donde se cometió con alevosía, y uno de los elementos que la Corte de Apelaciones descarta, porque dice que no hay alevosía, dice porque efectivamente los agentes no actuaron sobre seguro, ¿no? Cuando el hecho de que fueron exterminados estos militantes del Partido Comunista en condiciones absolutamente de indefensión, cualquier persona que no sepa mucho de derecho no le cabe en la cabeza que estos agentes en definitiva no tienen ni otra, porque dice primero que no actuaron a traición, ¿ya? Pero no actuaron sobre seguro cuando estaban ellos, tenían el poder, eran agentes del Estado, tenían todas las condiciones y tenían el poder de las armas y actuaron efectivamente emboscando a dirigentes que se encontraban en reuniones, o si no, algunos alcanzados en la calle, persiguiéndolos. Sebastián, los argumentos jurídicos a lo que yo voy, con los que se deja sin efecto esta medida de la primera instancia del ministro, son muy febles y aberrantes. Sí, yo la verdad no... yendo a la minucia jurídica, yo me declaro un incompetente, pero quería destacar, y me pueden corregir si es que me equivoco, que este fallo de la Corte de Apelaciones es una línea más dentro de una discusión que se da en un contexto que una discusión, como tú lo mencionabas al inicio del programa, una discusión absolutamente humanitaria y atingente. Y que se da por el nivel de hacinamiento que tienen las cárceles en el país. Ya hay varios hechos, ¿no es cierto?, de contagios en las cárceles. Tenemos un hecho bien dramático en la cárcel de Puente Alto. Tenemos hechos en cárceles regionales. Y también los organismos internacionales, de alguna manera, también mandatan al Estado chileno a descongestionar ciertos lugares de alta aglomeración de personas, como el caso de las cárceles, liberando las personas que son de mayor edad, vale decir que están dentro de los grupos de riesgo, y delitos menores. Es en ese contexto en el cual la derecha y los sectores evidentemente más reaccionarios de la derecha se cuelgan y se aprovechan de levantar diversas iniciativas para generar una demanda histórica de estos mismos sectores reaccionarios, ¿no es cierto?, que es la prescripción y liberación de los criminales de lesa humanidad, criminales de cometer delitos de lesa humanidad, digo bien. ¿Por qué me doy toda esta vuelta? Porque entiendo que este fallo de la sala se suma a el proyecto de ley que todavía está siendo discutido en el Congreso. Si no me equivoco, los parlamentarios de Chile Vamos se negaron de darle prioridad al Congreso porque precisamente el gobierno está buscando hoy en día la fórmula de aumentar esta amnistía. A lo que se suma también al eventual, ¿cómo se llama esto? El eventual, o creo que ya se hizo la presentación de un grupo de parlamentarios de Chile Vamos al Tribunal Constitucional en miras de acusar una eventual inconstitucionalidad de otorgar estos beneficios carcelarios al sector de riesgo que habíamos mencionado antes, sin considerar a los criminales violadores de los derechos humanos. Ahora todo esto, como bien decía Fernando,
de alguna manera también pasa a violar un poco cuáles son las definiciones y los principios que el Estado chileno ha firmado a nivel internacional respecto de cuáles son las consideraciones humanas que principian cualquier acto jurídico y cualquier ordenamiento jurídico. Es bastante grave lo que pasó en la Corte de un acuerdo que sale de la Corte de Apelaciones, porque no solamente se liberan violadores de los derechos humanos que precisamente están involucrados en el asesinato de 17 militantes comunistas, sino que también estamos hablando de que aquí de los 17 personas hay 16 que todavía están detenidos desaparecidos. O sea, acá todavía hay causas que no están cerradas. Acá todavía hay mucha información que no se ha entregado. Entonces, nuevamente, el Ejecutivo en este caso se aprovecha. Yo pongo un hecho sobre la causa porque yo no dudo mucho que Sebastián Piñera, en términos ideológicos, hoy en día comparto no cualquier tipo de prescripción. Sebastián Piñera en su momento no tuvo ningún problema en cerrar el penal Cordillera y generar una especie de guiño, ¿no es cierto?, a los sectores más humanitarios y de alguna manera de compensar. Yo creo que aquí lo que está haciendo Piñera claramente, y el Ejecutivo o el equipo político del Ejecutivo, como bien se decía, es darle de alguna manera un gesto a los sectores más reaccionarios de la derecha y empezar a construir y a rearticular, ¿no es cierto?, el apoyo que tienen los sectores o el apoyo que le dan los sectores más conservadores de la derecha. Y yo creo que no atrepidar en aumentar y en ocupar la mayor cantidad de artilugios y de fórmulas legales para aumentar la mayor cantidad de beneficiados al respecto. Y para eso tiene una persona que es bastante perita en el tema, que es el ministro Larraín. No olvidemos que el ministro Larraín se ha destacado bastante negativamente en estos últimos 2 años por proteger a rajatabla cualquier intento de indagatoria internacional en Colonia y Dignidad. Entonces también el Ejecutivo de alguna manera como que tenía un poco preparado, siento yo, no digo que esperando una pandemia, pero sí tenía un poco una articulación político-administrativa que evidentemente la ha echado a andar en esta coyuntura, aprovechándose, y nada, pues yo creo que todavía falta bastante paño que cortar, porque insisto, yo creo que hoy en día la prioridad en términos políticos del Ejecutivo es tratar de generar la mayor cantidad de puentes con los sectores más reaccionarios, y esto le viene como anillo al dedo para esos efectos. Pancho, estamos conversando con Francisco Alarcón Navarro, presidente de la agrupación de familiares de expresos políticos, aquí en primera línea, junto a Dali Boreterovich, Fernando Bamonde y Sebastián Aranda, en la 104.7 Nuevo Mundo Patagonia. Francisco, a propósito de lo que decía Sebastián, aquí la verdad, para un poco profundizar en el análisis y hacer más claridad, hay varias situaciones que se cruzan en medio de esta coyuntura de la pandemia, de esta crisis sanitaria. Una es esta atribución que tienen los presidentes de la República, que está en la Constitución, de otorgar, en definitiva, ¿cómo se llama ¿Indulto? El indulto presidencial? A ese respecto, en relación a los violadores de los derechos humanos, se le preguntaba en una entrevista este fin de semana en la televisión chilena a Ricardo Lagos, el expresidente, si él otorgaría indulto en estas condiciones a estos personajes violadores de derechos humanos, y él no tuvo ningún remedio en decir que, por supuesto, que él no tenía ningún reparo en otorgarlo, que siempre es difícil el tema de los indultos, pero que lo va a otorgar. Ahí está la pelota en el campo del Ejecutivo, del presidente de la República. Por otro lado está el hecho de que efectivamente está este tema de la ley, de esta famosa ley conmutativa que se está planteando,
que ahí la pelota está en el Parlamento, donde efectivamente a propósito del COVID-19 se está planteando o acortar las penas o simplemente por el hecho del hacinamiento que existe en las cárceles hoy día y las pocas condiciones sanitarias que hay para los presos, liberar a una cantidad importante de presos que ya hayan cumplido parte importante de su condena. De hecho, los tribunales hoy día incluso están revisando las prisiones preventivas en todo el país, porque hay gente que lleva 90 días, 1 año, 2 años en prisiones preventivas prácticamente. ¿Ah? Y eso en base a una decisión de carácter humanitario, por lo que implica hoy día las pocas condiciones de salubridad que hay en las cárceles. Pero en ese sentido también existe un aprovechamiento por estos sectores que exigen, por ejemplo, que esto se aplique también a los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco, cuando efectivamente ahí sabemos que las condiciones son muy diferentes a las de las cárceles. ¿Ah? Y está, además, el otro terreno, o sea, pasamos de lo del Ejecutivo con el indulto, la ley que está, el proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento, y también, como lo decía Fernando, está esta situación hoy día donde los tribunales de justicia están dando estas señales muy complejas, dejando en libertad a violadores de los derechos humanos. Francisco, todo este cuadro hoy día en medio de esta crisis sanitaria. Sí, bueno, sin duda hay varios aspectos que tú tocas y que no dejan que no son menores. Uno de ellos precisamente tiene que ver con el tipo de cárcel donde se encuentran estos violadores de derechos humanos. Fueron cárceles construidas especialmente para ellos, por lo tanto no se podría hablar de ahí de condiciones igualitarias en torno a lo que tiene la otra población penal. Por lo tanto, ellos están en condiciones privilegiadas comparativamente con los demás presos. Segundo, hay un aspecto, digamos, que aún no, por lo menos hasta ahora no lo he escuchado, pero que creo que debiera generarse desde la oposición o desde el Parlamento, y que tiene que ver con, yo diría, por decirlo de alguna manera, abandono de deberes o de compromiso del Estado chileno en la persona del presidente, y si esto debiera llevar a una especie de acusación constitucional por precisamente pretender liberar a violadores de derechos humanos, ¿cierto?, que han cometido delitos de lesa humanidad. Creo que ahí hay un tema, digamos, un camino que se tiene que hacer, porque en definitiva aquí estamos claros de que los tribunales que hoy tenemos en nuestro país son tribunales de clase y que están para defender los intereses de las clases dominantes, y eso es lo que están demostrando. Y también creo que concuerdo con Sebastián, ¿cierto?, en el sentido de que aquí hay no solamente un aprovechamiento, sino que hay una señal política que este gobierno está entregando a los sectores más reaccionarios y que fueron los sectores que en definitiva profitaron del golpe de Estado y que se acaudalaron en la época de la dictadura, entre ellos el mismo Piñera. Así que yo diría hay un contexto y un desafío más bien no solamente que corresponde a las agrupaciones de derechos humanos, sino yo diría un desafío político de la oposición de ponerse de acuerdo para enfrentar esta situación, porque la señal que se está entregando es una señal que va dirigida precisamente a los responsables de lo que ocurre hoy día en nuestro país. O sea, se le está diciendo, chuta, lo hicieron bien, pues, o sea, liberemos. Sin embargo, se habla de 1.200 detenidos al calor de lo que ha sido estas últimas movilizaciones de nuestro pueblo, y que están detenidos y están presos y no han sido, por estas razones de hacinamiento que se esgrimen o humanitarias, no han sido liberados, y que debiera también ser
un tema, digamos, hoy día importante a enfrentar porque son en su mayoría gente joven que está viviendo una prisión sin un juicio terminado, sin una condena, etcétera, con puras acusaciones. Precisamente, Dalibor, yo quería apuntar a ese tema. Son más de 1.200 los detenidos que están en prisión preventiva, donde no se ha desarrollado, todavía no se ha llegado a la etapa de juicio oral, no se le ha dado una sentencia, y donde las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones además de los familiares de estos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, detenidos al calor de las diferentes manifestaciones que se dieron en el medio del estallido social en Chile, están exigiendo su liberación, y donde efectivamente los tribunales de justicia hoy día esta situación la tienen ahí un poco en stand-by, y que ayudaría efectivamente a desahogar el hacinamiento que hoy día con el consiguiente riesgo de contagio que existe hoy día en la población penal en Chile. Sí, efectivamente. Yo creo que es inevitable hoy día entender que el contexto general indica que para Sebastián Piñera esta pandemia, este periodo especial que vive el país, es un paréntesis en medio de un periodo de gran convulsión social y de movimientos sociales muy fuertes. Para él este es un paréntesis y un verdadero salvavidas que le va a permitir entonces de alguna manera alinear sus fuerzas, ordenar las fuerzas, porque finalmente su mayor preocupación es qué va a pasar el día que se supere la pandemia y que la gente vuelva a las calles. En ese contexto entonces es que veo nulas posibilidades de que el sistema judicial que hoy día tiene, que controla Piñera, libere a los 1.200, y si los libera será con algún tipo de sanción y de pena. No vamos a ver carabineros condenados ni carabineros presos por los cientos de heridos y de personas que perdieron la vista. Pero sí vemos que Piñera busca congraciarse con los sectores fascistoides de este país, con la ultraderecha, con sus aliados tan funcionales, demócratas cristianos, radicales, PPDs, los únicos dos partidos que respetaron el acuerdo político que existía al interior del Parlamento para elegir presidencia y vicepresidencia fue el Partido Socialista y el Partido Comunista. Los demás partidos de oposición, ninguno respetó el acuerdo, entre otras cosas por un fuerte anticomunismo. Entonces todo esto forma parte de un contexto general que en periodo de pandemia a muchos demócratas cristianos, a muchos PPDs, a muchos radicales no les gustaba el movimiento social tampoco. Entonces tienen hoy día la alternativa y la posibilidad de arremeter fuertemente contra quienes ellos consideran responsables o en parte responsables de este movimiento que es el Partido Comunista. Ese es el contexto que yo veo hoy día en que se desarrolla estas decisiones que toma Sebastián Piñera. Este es el contexto en que los partidos de oposición hoy día están actuando en el Parlamento, y de esa manera entonces la derecha aprovecha bien estos momentos, ¿cierto?, para avanzar en lo que ellos les interesa en el fondo, y finalmente prepararse para una fuerte arremetida en contra del movimiento social cuando eso sea necesario. Fernando, a propósito de lo que tú planteabas en tu primera intervención, efectivamente, en este tema de los derechos humanos y en definitiva de las violaciones a derechos humanos, que no solo involucra a esta intentona de alguna manera por parte del gobierno, de algunos sectores del Poder Judicial y del mismo Parlamento, de imponer un marco de impunidad. También se suma el tema de la situación que hoy día se está viviendo,
de la violación de los derechos humanos ocurrida durante todos los meses de lucha del estallido social. El Canal 13 liberó hace un par de días atrás un documental, un reportaje sobre Gustavo Gatica, ¿ya? Donde claramente se mostraba efectivamente imágenes nítidas como Carabineros arremetía directamente al rostro del joven, y echa por tierra además todas las versiones de Carabineros. Muchos de esos carabineros hoy día están en servicio, están siguen cumpliendo funciones. Entonces, ¿cuál es la situación hoy día en nuestro país en relación a esos temas de derechos humanos? Hay que identificar algunos elementos que son claves acá y que de alguna u otra manera están presentes en las intervenciones de Dalibor, de Pancho y de Sebastián. Primero, ¿cuál es el objetivo de Sebastián Piñera? Mantenerse a como dé lugar en el poder. Y, en el mejor de los casos, debe tener presente que quiere dejar un legado. Segundo, tenemos que tomar en consideración que este gobierno, desde el 18 de octubre en adelante, hasta el estallido del COVID-19, se sostuvo en el poder gracias a Carabineros de Chile y al Ejército de Chile. Entonces hay que identificar también un compromiso que tiene Sebastián Piñera y su gobierno, no solamente con la derecha reaccionaria, no solamente con la familia militar, que son aquellos jubilados de las Fuerzas Armadas involucrados directo e indirectamente con la violación de los derechos humanos de 1973 en adelante. Está también Sebastián Piñera y su gobierno asegurando un marco a la institución Ejército de Chile. Con lo que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante, nos damos cuenta nuevamente de que los que están presos por violaciones de derechos humanos están presos a título personal, como individuos, con nombre y apellido. Pero lo que no hizo la sociedad chilena en su momento es darse cuenta de que en efecto eran agentes del Estado de Chile y por lo tanto lo que había que hacer, y está pendiente, es un tema pendiente, la reformulación de todas las Fuerzas Armadas y de orden de este país. Porque lo que ocurrió con Carabineros de Chile, una institución que está destrozada por dos razones. Uno, por la corrupción y segundo, por la violación sistemática de los derechos humanos, nos da a entender de que es una tarea pendiente en Chile la reformulación de las Fuerzas Armadas y de orden en este país. Esa es una situación que hoy día no quiere reconocer obviamente el gobierno y tiene compromisos con las instituciones hoy día, las que están vigentes, con sus cuerpos de generales, este gobierno para sostenerse en el poder hasta el 11 de marzo del año 2022. Entonces aquí también hay un juego político, no solamente con los que están detrás, instigadores del golpe de Estado, o los que se beneficiaron del golpe de Estado, o con aquellos violadores directos de derechos humanos desde el golpe. Está vinculado también con darle una boleta de garantía institucionalmente a Carabineros hoy día y darle también una boleta de garantía al Ejército para futuro sacarlo a las calles a reprimir. Y miren lo que ocurre, entre otras cosas, dando las características de la cárcel de Puente Alto y las características también que tiene Punta Peuco, que son dos cosas completamente distintas. Haciendo una comparación, el promedio de metros cuadrados de las construcciones o de las viviendas en Puente Alto, en la comuna de Puente Alto, no supera los 42 metros cuadrados, en circunstancias que también hay un sesgo de clase aquí, que en Las Condes, para estar en cuarentena total, el promedio de metros cuadrados de las viviendas supera con amplitud los 120 metros cuadrados. Entonces, esto se replica, lo que está ocurriendo entre presos comunes y presos de élite que están en Punta Peuco se está replicando a lo largo y ancho del país en condiciones que nuevamente desnuda esta pandemia de las condiciones en que está viviendo la población en Chile. Sebastián, a propósito de la situación de salud, situación sanitaria que hoy día vivimos a nivel global, a nivel mundial y también en nuestro país, pareciera que efectivamente
como que se pierde la perspectiva a lo que ha sido toda esta etapa que que antecede al COVID-19. Un país donde 5 organizaciones, 4 de ellas de carácter internacional, más la Comisión, más el INDH, entregan informes lapidarios sobre la violación a los derechos humanos, y donde una de las principales organizaciones o instituciones afectadas es Carabineros, y hoy día vemos que efectivamente Carabineros aparece como con una cara lavada, controlando junto a los militares en la población, aquellas personas que están cumpliendo o no están cumpliendo la cuarentena, dando permisos online para que la gente salga a comprar sus enseres básicos para poder cocinar, y como que desaparece efectivamente esta situación crítica en la que está Carabineros hasta el mismo día en que comienza a declararse la pandemia acá en nuestro país. Sí, creo que lo mencionó Fernando, o lo mencionaste tú respecto del sumario interno que realiza Carabineros, realmente vergonzoso. Se suma al mismo lado de imagen que hoy en día está realizando las instituciones castrenses y que también está aprovechando de hacer el Ejecutivo con respecto a ciertas medidas. Da cuenta de alguna manera que las prioridades hoy en día de parte de estos grupos, de estas instituciones y de las castas o de las élites, podríamos llamarlo, de estas instituciones que incluso uno, si hace el hilado fino, podemos ver que se reproducen. Me refiero solo a los que monopolizan el poder, porque evidentemente hay otra dinámica dentro del poder político, pero lo que es el poder, el monopolio del poder, de la fuerza, perdón, hay un lavado de imagen, un aprovechamiento, y de alguna manera un patear esta necesidad que hasta hace un par de meses o un par de semanas quizás era algo de suma urgencia, ¿no es cierto? Que es revisar el funcionamiento y los límites, los protocolos y de alguna manera los principios que subyacen al actuar diario de los funcionarios que trabajan en estas instituciones, concretamente en lo que es Carabineros. La verdad es que la gente no tiene una capacidad tan inmediata de superación de desconfianza. La desconfianza está instalada hace bastante tiempo, está instalada no solamente respecto a este tipo de instituciones, sino que también está instalada lamentablemente en instituciones del gobierno central, instituciones que hoy en día son fundamentales, como por ejemplo el Ministerio de Salud y toda la estadística y orientaciones que está dando desde comienzo de marzo a la fecha, y dan cuenta un poco de la crisis estructural que tienen también las instituciones en este país, o la crisis estructural, si se quiere, de este país en términos institucionales. Hay que ver hasta cuánto aguanta, la verdad. Hay que ver también la capacidad que tienen quienes lideran estos entramados, que parece ser que de alguna manera operan hacia adentro y no en una lógica de Estado. Y cuánto más aguantan. Yo creo que eso es un poco lo que a uno la duda que a uno le subyace, porque la verdad es que ya rayan un poco en la vulgaridad. Yo siento que el caso de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay, que no es el único dentro de Carabineros y no es el único dentro del contexto de la movilización, caracteriza muy bien el nivel de putrefacción, el nivel de desatención y desconexión absoluta con la Constitución y con la ciudadanía que tiene la institución de Carabineros. Pancho, esta crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto no solo estos aspectos a lo que son hoy día el manejo institucional
de este gobierno y del Estado de Chile también en relación al tema de las violaciones a los derechos humanos y el trato preferencial a los violadores de los derechos humanos, sino que ha puesto también de manifiesto, ha hecho crujir las estructuras del Estado y ha puesto de manifiesto otras violaciones a los derechos humanos, los llamados derechos humanos de segunda, tercera y hasta de cuarta generación. Es decir, que hoy día queda de manifiesto la absoluta diferencia que hay entre optar al sistema público de salud en medio de esta pandemia y el sistema privado, cuando efectivamente en otros países se está planteando estatizar incluso el sistema privado de salud o poner a favor del Estado toda la infraestructura del sistema privado, y acá no, que existe esa discriminación absoluta, lo mismo que planteaban acá los otros panelistas al principio, cuando se pone hoy día en juego el derecho tan elemental como el derecho al trabajo, principalmente de los trabajadores ocasionales, cuando simplemente hoy día la Dirección del Trabajo saca ¿cómo se llaman? Dictamen. Un dictamen donde le da manga ancha al empresario para que en el fondo no le pague su sueldo a los trabajadores en estas situaciones de salud. Por lo tanto, el derecho al trabajo queda en cuestionamiento también. El derecho a la vivienda digna, donde la gente tiene que hacer la cuarentena en casas de 42 metros cuadrados, etcétera. De alguna manera, esta crisis sanitaria pone de manifiesto la violación permanente hacia los sectores más vulnerables, hacia los sectores populares, hacia los trabajadores, de los otros derechos básicos para poder enfrentarla. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, la verdad que esta situación ha dejado al descubierto lo que yo diría puso en el centro de atención el movimiento social también, o sea, que tiene que ver precisamente con un sistema político económico que ha privilegiado al sector privado por sobre el Estado. Entonces, recientemente, o sea, primero, decir que para incluso llegar en nuestra región a la cuarentena tuvo que haber hasta una movilización. Y cuando digo regiones, porque se pusieron de acuerdo, ¿cierto?, entre distintos dirigentes y actores sociales, tanto de Punta Arenas como de Natales y Tierra del Fuego. O sea, tuvo que haber una movilización para que aquí el gobierno tomara una medida. Pero a renglón seguido también plantear de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente ha emitido un documento que yo diría que es importante manejarlo, porque precisamente allí se establece qué es lo que debiera hacer los distintos gobiernos, ¿cierto?, a nivel de Latinoamérica, y que tiene que ver con cómo enfrentar esta pandemia sin pasar por encima de los derechos humanos, y sobre todo de los DESCO que tienen que ver con los derechos económicos, los derechos sociales, ambientales y culturales. Es decir, que se plantea derechamente que se tienen que tomar medidas con la celeridad que se necesitan, sin pasar por encima de esos derechos humanos y poniendo por encima el tema de la vida y la salud. La vida y la salud. Y aquí hemos visto, ¿cierto? Y somos hoy día incluso testigos en nuestra propia región y en lo que está ocurriendo en el hospital clínico, con la falta de insumos, ya con un porcentaje importante del personal contagiado. Se está hablando de o sea, en cuarentena se está hablando de más de 60 personas, en un hospital donde hay alrededor de 1.200 trabajadores. Por lo tanto, yo diría que se ha puesto al descubierto, ¿cierto?, que este sistema o esta sociedad o este Estado ha sido construido en función del
cómo se obtienen las mayores utilidades. Vimos hace unos días atrás, el día antes de iniciar la cuarentena, cómo hubo un despido que hasta hoy día desconocemos las cifras de cuántas personas o trabajadores y trabajadoras fueron despedidos. Todavía no sabemos cómo van a operar, ¿cierto?, estas ayudas, entre comillas, desde el municipio. Me decían recientemente de que se destinaron 600 millones de pesos para ayudas en 3 meses, a distribuir en 3 meses para pagar arriendo, etcétera, y distintas cosas, pero los teléfonos de los 10 distritos que se subdividió la comuna de Punta Arenas están colapsados. La gente está llamando. Aquí solamente nos están informando, hoy día nos están informando de cuántos contagiados hay, cuántos están en cuarentena, pero nos están diciendo claramente de cuánta gente, por ejemplo, está llamando al municipio para solicitar ayuda, o esta ayuda que se empezó a trabajar hace un par de días atrás, solamente del municipio. La gobernación no está diciendo qué está haciendo en términos de ayuda, ni la intendencia tampoco lo está haciendo. O sea, solamente nos informan el conteo del día a día, pero no de cuáles van a ser las medidas concretas. Y como digo, estas resoluciones que se plantean a partir del 10 de abril de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente pone los acentos en que tienen que haber medidas paliativas en lo económico, y también medidas que signifiquen de cómo se mantiene el sustento de los trabajadores formales e informales. En nuestra región estamos hablando de alrededor de 16.000 trabajadores que no tienen contrato de trabajo. Y eso representa un porcentaje importante de la fuerza laboral de Magallanes. Yo diría que estamos hablando de casi el 20% de los trabajadores. Entonces, no estamos viendo hoy día a un gobierno, a una autoridad que esté diciendo claramente cuáles van a ser las medidas. Cuando se habla del seguro de cesantía, del uso del seguro de cesantía, que solamente se hace con la firma de un finiquito, o sea que el trámite se hace con la firma de un finiquito, se está hablando de que hay un promedio, digamos, de 2 millones de trabajadores, hay un promedio de 500.000 pesos, o sea que mucha gente va a tener mucho menos, y que solamente se puede hacer uso de este seguro de cesantía si tienes más de 6 meses de contrato de trabajo, y hay mucha gente que tiene contratos por 1 mes, por 2 meses o por 3 meses, y que no le va a dar, ¿cierto?, para, por ejemplo, mantener el comer el día a día. Y yo creo que ese es un tema hoy por hoy de fondo, de cómo se asume o se va a resolver precisamente el tema de la alimentación. Porque el Partido Comunista a nivel regional planteó hace unos días, unas medidas, digamos, y nadie se ha pronunciado sobre eso. O sea, el cese de los pagos, ¿por qué no se llama a no pagar los servicios básicos, a no pagar las deudas? Si muchas de las deudas están, supuestamente te contraes deudas con seguros, ¿y por qué no se hacen uso de esos seguros? ¿Por qué no hay yo diría un planteamiento más claro respecto de cómo se va a enfrentar, yo diría, la otra crisis que se nos viene, que va más allá, o sea, que va más allá del tema del coronavirus o de hacer una cuarentena o no, y que tiene que ver precisamente con el comer el día a día. Muy bien. Ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Queremos agradecer muy sinceramente a Francisco Alarcón Navarro, que nos ha acompañado en este programa. Gracias, Pancho, por haber acogido nuestra invitación y haber estado junto a nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes también, compañeros. Y también, como siempre, a don Fernando Bamonde, don Dalio Boleterovich y don Sebastián Aranda. Nosotros nos vamos a reencontrar el miércoles con otro invitado. Esperemos que efectivamente podamos resolver los temas técnicos y tengamos con nosotros otro interesante invitado el día miércoles en una nueva edición de Primera Línea. Chao y muy buenas tardes. Chao a todos. Chao, chao. El programa lo retransmitimos mañana a las 11 de la mañana por las ondas de Nuevo Mundo, y también lo pueden revisar en el Facebook o en YouTube, en el canal de la radio. Chao, chao.